Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a hacer una pequeña oración y así vamos a entrar al estudio de esta noche. ¿Cuántos están felices? Gloria a Dios. Incline su rostro un momento. Amantísimo Dios que estás en gloria, te agradecemos en esta noche la preciosa e inmerecida bendición y oportunidad que nos das, Dios mío, de estar en tu casa, de poder reunirnos, Señor, para adorarte y disfrutar, Señor, en tu compañía. Gracias, Dios amado, por los cánticos de gloria que han sido entonados para ti. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que esta noche va a ser, Dios amado, expuesta, va a ser enseñada. Para lo cual te ruego, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu, sin el cual, Dios amado, no podemos hacer nada. Dios amado, habla nuestras vidas, ábrenos las escrituras, oh Señor, por tu precioso Espíritu Santo. Y gracias, Dios, de nuevo, porque sabemos que eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios compasivo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Siéntese, por favor, y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad preciosa. Y yo quiero hacer esta pregunta esta noche. Pues, ¿dónde nos quedamos? Pues yo no estuve aquí el martes. A ver, alguien ahí levante la mano y diga, nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos, hermano? Ustedes no vinieron tampoco. Oh, gloria a Dios. Bien, no, yo sé, lo que pasa es que ustedes no saben si vamos a hacer resumen, vamos a recapitular o qué. Pero vamos al capítulo 7 de Apocalipsis y vamos a estar leyendo del verso 9 al 17. Ya gracias al Señor, la semana pasada se cubrieron los primeros versículos de este precioso capítulo, el cual ha sido llamado una pausa dentro de los juicios de Dios. Ha sido interpretado, ¿verdad?, de esta manera, como que Dios hace una pequeña pausa para ejecutar un plan que Él tiene, porque a pesar de que la iglesia ya está guardada en su lugar que el Señor le fue a preparar, Dios no se olvida de los perdidos. Todavía así, cuando usted y yo vimos en el capítulo 6 que hay un grupo grande de hermanos que han sido martirizados por causa del evangelio, por causa del nombre del Señor, y están clamando por justicia, y el Señor les dice que se esperen un tiempo todavía hasta que se cumpla el número de sus hermanos y de sus consiervos, que también habrían, como ellos, de padecer el mismo destino, si se puede llamar así, para entrar de esta manera en la salvación y entrar al gozo del Señor. Y el Señor hace esta pausa en este capítulo 7 y vimos cómo Dios se toma un tiempo para sellar a sus siervos judíos, dijo la hermana, y le corrigieron, no, israelitas. Aleluya. De los hijos de Israel, de todas las tribus, 12,000 de cada tribu, contabilizando 144,000. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuánto es 12 por 12? Muy bien. Ustedes pasaron con 10 en matemática, hermano. Gloria a Dios. Y llegamos a un momento en que ya el Señor selló a estos escogidos suyos de la nación de Israel. Y pareciera como que eso fuera el todo, pero cuando continuamos leyendo el capítulo 7, ahí en los versículos del 9 al 17, podemos encontrar que no solamente habrá salvación. Y quería empezar esta noche preguntándoles a ustedes, ¿será que va a haber salvación? Pero ya lo revelamos, la palabra lo revela. ¿Será que va a haber salvación durante el periodo de la gran tribulación? Y si sí va a haber salvación, ¿cómo es que se va a llevar a cabo este suceso? ¿Cómo es que la gente va a ser salva?
siendo que hay versículos que sugieren que el que retiene al anticristo no va a estar, y por otro lado el Señor enseñó que es Él quien convence al mundo de pecado. Pero vamos a leer ahí en el versículo 9 y me dan un amén si lo tienen, hermanos. Dice así: después de esto, ¿después de qué? Después de que el Señor ya selló a aquellos 144,000. Después de esto, dice Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos más, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Gloria al Señor. Es un poquito largo para la lectura, ¿verdad? Pero queremos esta noche, si Dios nos lo permite, concluir con este pasaje, ya que no es muy largo y hay aspectos que vamos a ver o que hemos leído aquí que se repiten porque ya los hemos visto tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, como lo es, ¿verdad? Esa sala del trono de Dios en donde está Él sentado y donde está el Cordero y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y millares de ángeles y muchos santos redimidos que están adorando a Dios. Esto lo podemos ver ahí en el verso 9 cuando dice que Él vio una gran multitud que estaban delante del Señor, delante del trono. Entonces esta gran multitud viene a unirse a una multitud que ya previamente había sido salva. Entonces nosotros podemos contemplar en este pasaje precioso de que, perdón hermano, habrá en este tiempo de lo que hemos estado aprendiendo de la gran tribulación, salvación, y habrá por lo tanto una evangelización a gran escala como nunca se ha visto, quizás, porque es necesario que se acelere la marcha de la predicación del Evangelio de Dios, porque el tiempo es apremiante. Recordémonos que no es lo mismo predicar el Evangelio teniendo todo el tiempo disponible como lo ha tenido la iglesia por más de 2000 años, a contar con un periodo de menos de 7 años para llevar a cabo una evangelización a gran escala, una evangelización masiva. Amén. Entonces, cuando leemos este pasaje precioso, nos damos cuenta, la iglesia
ya está en su lugar en el cielo, y Dios está mostrándole a Juan, que representa a la iglesia, todo lo que está aconteciendo, los juicios de Dios. Ahí está abriendo todos los sellos, y cuando llega al sexto sello se detiene para dar lugar a esta salvación en masa. Amado hermano, para finales de 1970 y en la década de 1980 había más o menos unos 100,000 misioneros de todas las denominaciones que estaban esparcidos por todo el mundo predicando el evangelio. Hoy en día se estima que hay, según reportes, ¿verdad?, de algunas organizaciones, más o menos 430,000 misioneros declarados de todas las denominaciones que están por el mundo entero, llevando a cabo la labor del evangelismo para que las almas se salven. Imagínense, amado hermano, que lo que llamó mi atención cuando leía este artículo es de que la iglesia mormona es la que más misioneros tiene hoy en día en el mundo, con más o menos 130 por ahí miles de misioneros predicando en todo el mundo. Es una iglesia creciente, la iglesia de los santos de los últimos días, le llaman ellos. Entonces, vemos de que ya sea erróneamente, están predicando. Y así hay misioneros evangélicos. Los misioneros evangélicos cristianos son hasta cierto punto una minoría. Están por ahí alrededor de los 85 a 100,000 misioneros, según la fuente que consultaba. No son datos precisos, no son datos exactos, son aproximaciones. Pero habrá en este periodo de la gran tribulación un despertar en el evangelismo. Recordémonos que el Señor había dicho en San Mateo capítulo 24 y verso 14 que sería predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Para testimonio, dice, no sé si lo tenés, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordémonos, hermanos, de que el capítulo 24 de Mateo está enlazado con Apocalipsis, están relacionados, y en este punto, cuando el Señor sella a estos 144,000, que ya vimos que no son aquel grupo que dice que son ellos, sino que son descendientes de Abraham, de la nación de Israel. Estos, ¿para qué son sellados? ¿Para qué son llamados? ¿Para qué son escogidos estos hombres que dicen que no tienen mancha, que no se contaminaron, sino para llevar a cabo una misión? Y se cree de que esa misión es la de llevar el evangelio de Cristo a todo el mundo. Cuando usted lee en Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice algo revelador. Cuando usted lo analiza, él habla de que el Señor, después de que fue crucificado, después de que resucitó, se apareció como a 500 testigos. Se le apareció a los discípulos, se le apareció a las hermanas, y dice que por último, dice él, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, cuando usted y yo analizamos el ministerio del apóstol Pablo y miramos la labor que este hombre de Dios llevó a cabo, y dice él que el Señor se le manifestó, se le reveló a él como a alguien que fue, en el original viene siendo alguien nacido fuera de tiempo, fuera de temporada, un abortivo. Imagínense que fue como que nació antes de tiempo este apóstol, que era hebreo de hebreos, ese era israelita. Ahora, cuando en este periodo del tiempo
el Señor se manifieste a 144,000 israelitas, se imagina, amado hermano, la gran obra evangelizadora que estos van a llevar a cabo. Si el apóstol Pablo alcanzó el mundo conocido en aquella época, lo llenó, dice él, todo lo he llenado del evangelio. O sea, los rincones que se conocían, los lugares civilizados, de alguna manera fueron alcanzados, impactados, evangelizados por Pablo, sea por palabra o por carta o por algún discípulo suyo, fueron alcanzados. Ahora imaginémonos cómo va a ser cuando en el tiempo de Dios haya 144,000 evangelistas y están o estarán predicando a marcha forzada, contra reloj, porque el tiempo se agota. Entonces el Señor manda que no dañen, ¿verdad?, a los árboles ni el mar, no dañen la tierra, dice, hasta que sellemos a estos escogidos, porque hay una misión para ellos. Tienen que predicar el evangelio. El evangelio del Señor va a ser predicado, y llamaba mi atención que en ese periodo de la historia va a haber también, como hay una gran necesidad de predicar el evangelio, llamó mi atención, pero tremendamente, que el ángel que tenía un librito en la mano, ahí en el capítulo 10, le dice al apóstol Juan, cuando él viene, él es mandado a que tome el librito de la mano del ángel, y el ángel le dice, cómetelo. Y dice, y se lo comió, dice, toma, cómelo y te amargará el vientre. Eso está en el 10, verso 9. Pero en tu boca será dulce como la miel. Y cuando él se comió ese librito, dice la palabra, ya en el verso 11, le dijo, es necesario que profetices otra vez. Entonces, ¿será que usted pudiera decir, será que Juan va a venir a predicar de nuevo? We don't know. Pero el ángel le dice, es necesario que prediques, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y aún sobre reyes. Entonces imaginémonos, amados hermanos, lo que en miles de años la iglesia no ha logrado hacer, si podemos decirlo de esa manera. En este periodo corto de tiempo va a haber una masa de gente convertida al Señor por la predicación de los 144,000, y probablemente el apóstol Juan, y habrá 2 testigos que van a predicar también. Eso ya lo encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Hay 2 testigos que el Señor va a dar para que profeticen por un periodo de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Entonces vemos de que el Señor va a ejecutar la más grande campaña evangelista de la historia en este periodo de tiempo. Amén. Va a haber un mover evangelístico como usted y yo no lo hemos visto jamás. Si usted se fija en videos de la época del 70, los 80, los 90 todavía, donde grandes y reconocidos evangelistas llenaban estadios con 60,000, con 100,000 personas y les predicaban. Y usted, cuando yo miro eso, yo me maravillo, hermano amado. Pero eso no es comparable con lo que va a suceder en este tiempo de la gran tribulación. Recuerdo que hace tiempos, en los años anteriores de la inmadurez, cuando era más inmaduro, no digo que ya sea bien maduro, ¿verdad?, pero estamos alcanzando madurez. Puede uno confundirse en cuanto al asunto de que, y por ahí yo escuché incluso decir a pastores, de que cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo se va. Entonces, analizando el tema de cómo es que la gente va a ser salva, si allá en San Juan capítulo 16, te di la cita, el Señor dice, él mismo dice, hablando de la promesa del Espíritu Santo, él dice, cuando Él venga, esto es el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Hemos aprendido de que por muy bien hablado que sea un predicador y por mucho que mueva masas un evangelista, por mucho que use bien las reglas de la predicación, si no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Porque el que convence al pecador de pecado es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses de que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y él habla de que a su tiempo se va a manifestar el inicuo. Y lo leemos ahí, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay interpretaciones que dicen, es el mismo Espíritu Santo. Otros dicen, no. Hay quienes, ¿verdad? Incluso han dicho que esto era el ministerio del apóstol Pablo, que no había venido a su conclusión todavía cuando él escribe la carta a los tesalonicenses. Otros dicen que era el emperador romano de la época, otros que era el sistema de gobierno. Y bueno, hay muchas interpretaciones. Pero recordémonos, hermanos, de que uno de los papeles que desempeña el Espíritu Santo es el de restringir el mal. El Espíritu Santo convence al pecador de su pecado y lo lleva al arrepentimiento. ¿Están conmigo? Entonces, si fuera que el Espíritu Santo ya no va a estar cuando la iglesia sea sacada, entonces no habría oportunidad de salvación para los perdidos, porque no habría quien ministre el corazón, quien toque el corazón, porque es Él el que fue llamado para eso. Pero hermano, alguien dirá, es que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Amén. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, pero no podemos confinar al Espíritu Santo a un envase tan chiquito. ¿Está conmigo? Porque ciertamente nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Él es Dios. Él es omnipresente, Él es omnipotente también. Entonces, Él está en su iglesia, pero Él puede estar como el rayo del sol cuando usted mira que alumbra. Esa luz está en el sol y está aquí. El Espíritu Santo puede estar aquí con nosotros y está en otra congregación también. Él es omnipresente. Amén. Entonces, la labor del Espíritu Santo, en lo que puedo interpretar, es que cuando la iglesia escucha la trompeta de Dios y es sacada de la tierra, el Espíritu Santo se la va a llevar, se la entrega al que la compró, pero Él no deja la tierra. No sé si alguno está en contra de esto, pero Él no se va, porque es necesario que Él siga convenciendo al mundo de pecado. Y a lo mejor hoy se nos muere una vaquita sagrada a algunos, pero el Espíritu Santo no está confinado a un solo lugar. El Espíritu Santo seguirá su obra de convencimiento al pecador, pero hay algo que ya no va a hacer. Eso es restringir el mal. Alguien dijo que en este periodo de la historia, en este periodo del tiempo, al diablo todo le va a salir bien, porque la iglesia se va, el anticristo se manifiesta y al diablo le sale todo el plan, le sale todo bien. No hay quien se le interponga, no hay quien se oponga a su misión. No porque el Espíritu Santo desapareció de repente, sino porque ya no está llevando a cabo esa labor de restringir o de estorbar los planes satánicos. Mire usted, suponga que en un hogar un padre de familia tiene 3 hijos, todos adolescentes. Uno de ellos comienza a rebelarse en el tiempo, cuando el tiempo llega.
hay dos que se portan muy bien. El padre de familia les corrige y les amonesta siempre. Y siempre está tratando de enseñarles el temor de Dios, la palabra de Dios, y restringirlos de hacer lo malo. Pero en un momento uno de sus tres hijos decide que él ya no quiere estar bajo la autoridad de su padre. Entonces el padre de familia va a seguir amonestando a los dos hijos, aunque aquel no quiera. Ya no lo va a restringir, lo va a dejar. Lo va a dejar a que él haga su voluntad quizás, pero a estos dos los va a amonestar. Así el Espíritu Santo. Él ya no va a estar restringiendo al mundo o a Satanás de ejecutar sus planes, sino que él va a estar convenciendo a los que han de ser salvos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios o en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este pasaje hace alusión, ustedes y yo hemos aprendido ya que las ropas blancas son el tipo de la justicia de Cristo, aplicada a la vida de aquellos que le han recibido, los que hemos creído en Él. Y el hecho de que tenían palmas en las manos, no las palmas de las manos, tenían palmas en las manos, eso es símbolo de victoria. Ellos ya vencieron, ellos ya son más que vencedores. Ya tienen sus ropas blancas y tienen palmas de victoria en las manos. Y dice que estaban clamando a gran voz. Ellos dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios. Esto ya lo vimos, como decíamos, que es Dios el único que salva, y que la creación, allá en los capítulos 4 y 5, está delante de Dios y están proclamando la gloria de Dios, están adorando a Dios por sus atributos y por sus obras. Amén. Entonces estos aquí están uniéndose a los que ya estaban antes y están cantando. Recordemos también una cosa, hermanos, de que los eventos descritos en Apocalipsis no necesariamente van en orden cronológico como lo vamos leyendo. Hay que saber interpretarlo, porque, ¿verdad? Usted puede encontrarse con un suceso del capítulo 7 que está entrelazado con el del capítulo 5, por decirlo. Y así, entonces estos se unen a aquella multitud que estaba ya adorando al Señor, que estaban ya en la gloria, y están adorando y dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. ¿Recuerdan esta escena? Está el trono, están los ancianos. ¿Cuántos ancianos eran? ¿Y habían cuántos seres vivientes? ¿Cuántos eran? Cuatro. Eran cuatro, hermano. Eran cuatro. Gloria a Dios. Y dice que estaban ahí, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esta es una escena que ya la habíamos visto, ¿verdad? Cuando el Cordero está a punto de tomar el rollo y abrir sus sellos, el Señor le muestra a Juan la sala del trono y toda la gloria que emanaba de ahí, la luz que salía, el color de aquello, cómo era de glorioso ahí. Y toda la creación que estaba presente dice que se postraban y adoraban a Dios. De la misma manera ocurre en este momento. Dice que ellos se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Recordemos que solamente Él es digno de ser adorado y de ser exaltado. Alabado sea el nombre del Señor. Y habían ahí las huestes de los cielos también, los ángeles, dice la palabra, que estaban. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes.
y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahí podemos contemplar nuevamente, amados hermanos, que la creación ahí está adorando a Dios, exaltando a Dios, reconociendo el poder y la majestad de Dios. Pero luego, ¿verdad?, aparece uno de los ancianos, viene donde Juan y le habla y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Amén. Y Juan se queda como: hermana Jenny, que le pregunten una pregunta semejante, ¿cómo nos quedaríamos nosotros? Y Juan es pila, ¿verdad?, porque le dice: Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces dice que le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿La iglesia salió de la gran tribulación? No, salió antes de la tribulación. Entonces, ahora está esta multitud de personas, chinos, chilenos, australianos, ingleses, franceses, peruanos, guatemaltecos, del Salvador, mexicanos, gringos, blancos, negros, chaparros, gordos, flacos, de todas las naciones. Dice que de ahí van a salir, de en medio de la tribulación. Recordémonos de que el anticristo, cuando se revele, él va a traer un aparente tratado de paz, ¿no? Lo vimos. Y él va a tener un pacto, o Israel va a tener un pacto con ellos, el cual ya más adelante lo vamos a ver. A la mitad de los 7 años lo va a romper. Él va a romper ese pacto y se desata una persecución contra la nación de Israel. Entonces, allí, con la predicación de estos 144,000, con la predicación de los 2 testigos, que también la bestia los va a matar, dice la Biblia. Adelántese un poquito, hermano, y va a ver qué emocionante esto. Cuando usted venga a la iglesia, ya la cortina va a estar corrida y usted va a venir ya con conocimiento adelantado. Entonces, él va a romper el pacto, se desata una gran persecución, pero estas personas van a seguir testificando de Cristo y muchos van a morir por causa de Cristo, ¿sí? Entonces, dice que estos salieron de la tribulación, de la gran tribulación. Y podemos ver, hermanos amados, de que en todo tiempo Dios tiene el deseo de que los hombres se arrepientan. Él dijo: vivo yo, que no quiero la muerte del pecador. En Ezequiel capítulo 18 él dice eso: yo no quiero la muerte del pecador. Y él dice que él no retrasa su promesa, dice el apóstol Pedro, como algunos la tienen por tardanza, sino que él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, hermano, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Juan está mirando y le dice a aquel: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjese, amado hermano, que aunque el tiempo de la iglesia llegó a su cumplimiento, el mensaje de salvación para el mundo sigue siendo el mismo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Que él dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él dice también que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El mensaje no cambia, el método de salvación sigue siendo el mismo, bajo diferentes circunstancias, pero es el mismo evangelio. Ya más adelante vamos a ver cuando ese ángel dice que tiene el evangelio eterno para predicarlo, dice la palabra. Entonces, recuérdese que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, aquellos ángeles vinieron a advertir
al siervo del Señor que estaba ahí. Entonces, no sería un escándalo pensar en que un ángel de forma literal, no tal vez con la apariencia en su majestad de gloria celestial, pudiera venir a predicarle a las personas, pero sí como con una apariencia más humana. Ese ángel dice que él tiene el evangelio eterno y llama la atención de que lo llama el evangelio eterno porque no cambia. Será siempre el mismo método de salvación para los perdidos: la palabra, Cristo, la cruz y el Espíritu Santo redarguyendo y convenciendo a los pecadores. Oh, gloria a Dios. Él le dice: Señor, tú lo sabes. El ángel le responde, o el anciano le responde, el ser viviente: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, símbolo de justicia, en la sangre del Cordero. Vio que no lo llevaron al dry cleaner ni a otro lugar a emblanquecerla. Es en la sangre de Cristo, hermano, que se emblanquecen nuestras ropas que han estado inmundas y teñidas, manchadas por el pecado. Es con la sangre de Cristo. No hay detergente, no hay bleach que le quite las manchas espirituales a nuestros vestidos espirituales. Solamente la sangre de Jesucristo. Porque dice ahí que lavaron las ropas y las emblanquecieron en la sangre. Pero qué contradicción, si la sangre es roja y la sangre más bien mancha, dirá usted. Pero sí, es la sangre de Cristo la que en el ámbito espiritual nos limpia de todo pecado. Y él le dice algo. Cuando usted lee el verso 15, dice: por esto están delante del trono de Dios. En una ocasión, Billy Graham dijo que si a él le preguntaran, o si él llegara allá delante del Señor y le preguntaran por qué debería admitirte en el cielo, ¿qué respondería una persona como este siervo de Dios que le predicó a millones de personas? Porque yo le prediqué a millones de personas, porque fui el pastor de América, porque le prediqué a los presidentes, porque tengo buen nombre y buena reputación. No, sino que él simplemente diría: porque mis pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Entonces aquí dice que esta multitud lavó sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, y por esta razón, dice, están delante de Dios. No hay otro medio, amado hermano, para poder llegar confiados a la presencia de Dios, justificados a la presencia de Dios. Por esto, dice, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. ¿Cuántos queremos servirle al Señor día y noche, hermano? ¿Cuántos queremos estar como esta multitud ya ahí en la presencia del Señor? Pero no esperarnos, ¿verdad?, a pasar por la tribulación, sino salir con la trompeta, hermanos. Salir bien graduados y no de panzazo. Me recuerdo cuando estaba en la escuela y los que pasábamos con 100, ¿verdad?, contentos allá celebrando. Ante toda humildad, hermanos. No, pero usted no se acuerda de aquel compañero suyo en la escuela que siempre estaba con 60 y con 59 y 40 puntos eran de zona, decían, y los otros 10 eran del examen, imagínense. Pero en determinado momento tenía que volver a hacer un examen retrasado, le llamaban, para poder pasar de grado. Nosotros no debemos esperar, hermanos amados, a sacar la retranca, a sacar la retrasada, ¿verdad? Sino que hay que graduarse con la trompeta. Hay que irnos con la trompeta, hermanos. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vamos a considerar un versículo
que ese no te lo di. Dice en Apocalipsis 21, versículos 5 y 6, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y dice la palabra del Señor que Él extenderá sobre ellos su tabernáculo. Quiere decir que el Señor va a estar siempre con ellos. Oiga, amado hermano, ¿usted se ha puesto a pensar en esa compañía ininterrumpida que vamos a tener en la presencia del Señor? Dice que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios nos va a cubrir, hermano amado. Dios va a estar con nosotros siempre y nosotros con Él para siempre. Ya no tendrán hambre ni sed. Lea Isaías 49, del versículo 10 en adelante en su casa, y compare con este versículo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. El único sol que va a brillar sobre nosotros es el sol de justicia, Jesucristo, el que trajo en sus alas salvación para nosotros. Dice que ya estas personas no van a tener necesidades como las que se tienen hoy, sino que vamos a estar con el Señor para siempre. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es como la culminación, hermano. Y ve que estamos en el capítulo 7, pero ya Dios está mostrando el fin de los justos, el destino de los justos. Entonces es como que en medio de ese sexto sello y el séptimo que está para abrirse, y vamos a venir la semana que viene para descubrir qué trae ese sello. No tiene que esperar, se puede leerlo en casa. Pero ahí en medio de esos dos juicios, Dios se toma un tiempo, hace una pausa y le muestra a Juan lo que él va a hacer. ¿Habrá salvación en la gran tribulación? Sí, a gran escala. ¿Habrá evangelización? ¿Habrá predicación en el tiempo de la gran tribulación? Sí, habrá 144,000 evangelistas y Dios usará todos los medios a su disposición para que el mensaje del evangelio eterno llegue a todos los rincones de la tierra. Mire la época que estamos viviendo. Ahora usted no tiene que enviar una carta que llegue 2 semanas o un mes después por barco a su destinatario. Usted toma su celular o la computadora y puede hablar en el momento, en vivo, con una persona. Entonces, con toda la tecnología que hay hoy en el mundo, el evangelio, esta misma clase, este mismo estudio que se da aquí los martes, llega a diferentes países, en vivo, hermano, en el momento. Y es tan impactante, se puede decir, que hay veces que platicando con personas sin saberlo, me han dicho: yo lo he visto a usted predicando en redes sociales, usted va a la iglesia al Olivar. Hermano, si conocen a alguien que ni famoso es, imagínense cómo va a ser en aquel momento que Dios le va a echar toda la fuerza de la evangelización por medio de sus siervos en el momento de angustia para Israel. Póngase a pensar, televisión, radio, las redes sociales, todo va a estar, porque aquellos que andan con el celular en la mano, ¿verdad? Que ahora ven que alguien se está ahogando y en lugar de ir a ayudarlo se ponen a grabarlo. Así, hermano, eso va a volar, eso va a ser tremendo. Y Dios se ha reservado esa gran campaña evangelística o evangelizadora para este periodo de la gran tribulación. Cuando algunos, ¿verdad?, puedan interpretar que no hay esperanza para los que se queden. Fíjese que
Hasta los tibios tienen oportunidad, porque si en ese momento se arrepienten, puede que se salven. Los que nunca quisieron recibir a Cristo, los que siempre cerraron su corazón al Evangelio, en este periodo van a tener una oportunidad todavía. La última, es la última oportunidad. Y Dios va a usar a sus siervos para llevar el Evangelio eterno a todo el mundo. Póngase de pie, hermano amado. Y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que a mí me da esperanza. Yo sé que a usted también. Porque si nos ponemos a pensar, si el arrebatamiento ocurriera hoy, hermanos, pongámonos a pensar, si hoy ocurriera el arrebatamiento, ¿usted se va? ¿Será que el maestro de la noche se va al sonar la trompeta de Dios? Los veo medio nerviosos. No, es bueno que lo pensemos, hermano, porque a veces puede ser que estemos distraídos o descuidados en nuestra relación con el Señor. Pero digamos pues que todos nos vamos, los que estamos aquí, nos vamos todos. Aleluya. ¿Tiene algún familiar usted que todavía no ha aceptado a Cristo? ¿Tiene algún amigo usted que no ha recibido al Señor? ¿Tiene algún conocido que no ha recibido al Señor? Entonces imaginémonos por un momento que nosotros nos vamos y qué de ellos. Pero gracias damos a Dios, hermanos, de que Dios va a tener dentro de su sabiduría y de su gran amor, Él ya tiene, no es que va a tener, ya tiene un plan para esas almas. Amén. Así que incline su rostro conmigo y vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias te damos esta noche, Señor amado, por este tiempo tan lindo en tu presencia, porque nos permite, Dios amado, meditar en tu palabra, aprender, Señor, de ella, poder, Dios amado, mirar cómo tu amor, Dios mío, es tan grande y tu misericordia no conoce, Señor amado, límites. Y gracias, Dios mío, por nuestra salvación, por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Padre Santo. Gracias porque nuestras vestiduras están emblanquecidas, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo que fue acreditada a nosotros, Dios amado, al creer en Él. Padre eterno, esta noche podemos orar y decirte: hágase, Señor, tu voluntad, así como es hecha en el cielo, hágase también aquí en la tierra. Y ayúdanos, Señor, hoy más que nunca, a estar firmes en el Evangelio, a no mirar ni a desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino continuar, Padre Santo, con la mirada puesta en nuestro gran Rey y Salvador, Jesucristo, por quien somos salvos y a quien damos gloria en esta noche y por medio de quien te damos gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y dejo el tiempo con hermano.